Hola, en este video veremos cómo montar el robot en Unreal y controlarlo con un eje extendido. Vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí en RoboGuide. Voy a crear una nueva celda. Voy a trabajar con esta opción. Me voy a detener en la parte en donde marcamos la opción para que nos permita el eje extendido. Para controlar o para poder agregar el eje extendido, necesitamos buscar la opción de eje extendido, valga la redundancia, que sería, déjala encuentro, esta es la J518. Tenemos que marcar esta opción para crear la celda, bueno, para crear a nuestro robot con esta opción de software para poder controlar el eje extendido. Si por alguna razón creaste la celda y no la marcaste durante el proceso, se puede agregar ya creada también, ¿no? Te voy a mencionar en dónde se hace esto. Bueno, si por alguna razón hiciste la celda con tu robot sin esta opción, lo que puedes hacer es, le damos doble clic aquí a esta opción, donde está el robot, el controlador. Le ponemos aquí en Serialize Robot, Serialize, no sé cómo se diga, y le ponemos OK. Y se debe de abrir un cuadro de diálogo en donde nos va a permitir modificar al robot. Entonces aquí le vas a poner una modificación de este, seleccionamos el mismo, le ponemos las mismas opciones que teníamos, vamos a seleccionar exactamente el mismo, nos vamos así a siguiente, y aquí vamos a seleccionar las opciones que no hayamos seleccionado previamente o las que ocupemos, ¿no? Entonces aquí vas a buscar cualquier opción que tú ocupes extra, la seleccionas, la palomeas, le das siguiente y finalizar, y aquí debería de hacerte, no recuerdo si te hace un nuevo robot o te modifica el que tienes, pero independientemente de eso, si ya tuvieras algo de trabajo hecho, pues te lo va a clonar y te va a hacer uno nuevo a partir de lo que hiciste con la opción anterior, si no es que te modifica el que tienes. No recuerdo esta parte, pero funciona. Entonces con esto le agregarías la opción que te haga falta, ¿no? Aquí le voy a poner a cancelar para agregar la configuración que a mí me interesa. Bueno, y una vez que ya tenemos al robot creado, vamos a ponerle al robot a reiniciar el controlador. Nos vamos aquí en estas opciones, ¿no? Restar control, y vamos a ponerle iniciar controlador. Entonces nos va a salir un Teach Pendant en donde no tenemos las opciones visuales de cuando estamos haciendo teaching. Inicia de esta forma. Entonces cuando estamos en esta forma le vamos a poner aquí menú. Nos vamos a la opción de mantenimiento. En la opción de mantenimiento, con el eje extendido le vamos a poner con F4 en manual, y a partir de aquí empiezan las configuraciones. Entonces voy a dejar de hablar y ya nada más te voy a estar mostrando qué es lo que voy haciendo yo para configurar. Aquí nos aparece la opción del eje donde queremos controlar al robot. En este caso, como te darás cuenta, tengo un robot de 6 grados de libertad. Entonces, aparte de controlar independientemente cada uno de estos ejes, de los primeros 6 ejes, podemos agregar ejes adicionales en nuestro controlador y controlarlos directamente aquí con el Teach Pendant. Entonces aquí esta opción, la opción por default viene el eje 7 y estaríamos agregando el control de nuestro eje aquí en J7. Entonces bueno, esto es lo único que voy a mencionar, y a partir de aquí ahora sí voy a dejar de hablar.
Aquí vamos a agregar un eje integrado, un riel integrado, que va a ser un eje lineal. Entonces la opción 1. Y vamos a extender el eje Y. Si ya has trabajado con estos robots, te darás cuenta que el eje Y sería un movimiento lateral del robot cuando lo tienes en configuración Home. Entonces voy a poner aquí la opción 2. Aquí vamos a poner el límite del eje, que voy a poner un riel de 5 metros, entonces en milímetros sería 5000. Y el límite mínimo sería 0. Y la posición de masterizado sería 0. A partir de aquí vamos a seleccionar el amplificador 2 y las opciones que salgan con el número 2. Y con esto ya terminamos la configuración. Entonces lo que vamos a hacer es salirnos de este menú con el 4. Y luego nos vamos a salir otra vez con 0. Y una vez que tenemos esto, le vamos a poner aquí en función. Y la opción 1, que sería la de iniciar el controlador como un cold start. Y a partir de este momento, pues ya tenemos la opción del eje extendido a nuestro robot. Sin embargo, es necesario agregar un riel para montar nuestro robot en el riel. Entonces esa es la siguiente parte. Bueno, entonces vamos a agregarle un eje. Vamos a agregarle, pues más bien un riel. Ese riel lo vamos a agregar aquí en máquinas. Le ponemos a agregar máquina de una librería. Por ahí andan unos tutoriales en YouTube donde te dicen cómo construir esto con puros elementos discretos, ¿no? Por ejemplo, con boxes, y estos boxes los redimensionas, le agregas configuración de ejes y todo esto. Pero la realidad es que aquí ya en la librería ya tenemos algunos que están diseñados para robots, entonces me di la tarea de investigar cómo funcionan y es lo que te voy a mostrar. Vamos a agregarle rieles, deja que lo encuentre. Aquí están los rieles. Yo por ejemplo voy a agregar un riel de 5 metros, que sean 5000 milímetros. Entonces voy a agregarle este y es el que vamos a configurar, ¿no? Lo vamos a agregar. Vamos a configurar la posición del riel. Seguramente esto va a cambiar un poco ahorita que lo agreguemos. Le voy a poner aquí en bloquear. Y luego vamos a ver qué opciones tenemos para agregarlo al robot. Ahorita ya tenemos el riel ahí montado. Está un poquito caprichosa la configuración. Espero que me salga rápido para no entretenerte mucho con esto. Este eje que tenemos aquí, o bueno, más bien este riel, esta máquina, tiene ahí varias opciones. Por ahí yo guardé las pantallas de otro que configuré hace un momento. Entonces voy a estar consultándolos para ver si no cometo algún error. Aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a configurar el eje principal. Este eje principal ya viene ahorita por default, me agarró el movimiento. Nada más hay que revisar que el eje sea el correcto. Por ahí me dice que voy a controlar con el eje Z. Entonces vamos a revisar. Ok,
ahí tenemos que el eje Z es el eje en donde se va a mover. Es independiente que yo vaya a controlar el eje en el robot, en el eje y en la máquina tenga un eje Z para moverse. O sea, ahorita vamos a ver que esto debe de funcionar. Ahorita lo que tenemos que hacer es que el movimiento sea relativo a la máquina en cuanto el robot ya está configurado. Entonces lo que tiene que configurarse ahorita es la máquina, lo que viene siendo el riel. Entonces aquí esto está bien, va a correr sobre el eje Z, lo voy a volver a bloquear, solamente estaba revisando. En cuanto a movimiento, el movimiento lo vamos a configurar con el robot que tengamos aquí. Si tienes más de uno, bueno, pues hay que seleccionar el robot con el que lo vas a mover. Vamos a ponerle aquí, tengo nada más este robot. Y el joint que me está agarrando por default es el joint 7. Entonces, ese fue pues el que yo quería controlar desde la configuración del robot. Si yo desplazo este, observa que se mueve el riel, pero también nos está moviendo la referencia del N-Effector de nuestro robot. Entonces es algo que tenemos que cuidar, que la bolita se mueva al mismo tiempo que la posición del riel. Y para eso, bueno, pues hay que hacer que se adjunte el riel al robot. Bueno, ahorita por lo pronto ya podemos ver que podemos controlar esto con el eje 7. Eso es una forma de probar esto, ¿no? Déjame ver qué debo poner aquí en la configuración CAD. Lo más seguro es que ahorita no le voy a mover a esta configuración CAD. Lo que me interesa es comprobar que este riel se puede mover con el Teach Pendant del robot. Entonces voy a abrir el Teach Pendant. Vamos a controlarlo en modo joint. Aquí por ejemplo puedo ver las posiciones. Yo aquí tengo normalmente del J1 al J6 cuando no tengo ejes extendidos. Y cuando tengo el eje extendido aquí me marca pues otro parámetro, ¿no? Entonces aquí por ejemplo le pongo Shift y muevo de forma independiente el J7. Ya se está moviendo, era un error visual. Muchas veces esto sucede hasta que le empezamos a mover. Bueno, pues entonces puede ser una prueba más porque lo tenía en cámara rápida. Vamos a mover el robot con el J7. Ya se puede mover. Como puedes observar, bueno, más bien el riel. Ya estoy moviendo ahí la base donde vamos a montar el robot. Ya se mueve. Entonces esto ya se mueve. Pero también hay un error de configuración en cómo estamos desplazando el movimiento del N-Effector. Entonces bueno, es algo que tendré que corregir en algún momento, ¿no? Ahorita por lo pronto ya vemos que es controlable desde el J7 la base donde vamos a montar el robot. Y eso pues ya es muy importante. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Como voy a moverle a varias configuraciones, necesito regresar al robot pues a posición de casa. Al menos ahorita voy a hacer esto. Tal vez voy a tener que moverle un poco más. Ahorita por lo pronto voy a hacer esto de regresar al robot a posición de casa. Y luego, ¿dónde vamos a hacer que el robot se adjunte al riel? Bueno, pues como puedes observar, cuando abrimos expandimos este arbolito de iconos o de propiedades, me muestra un eje que dice que voy a adjuntar el robot aquí. Si ya me lo está diciendo, pues este es donde pues, le voy a hacer caso, ¿no? Entonces aquí con el botón derecho le voy a decir Attach Robot y le voy a decir que lo adjunte ahí. Lo vamos a montar sobre este. Y luego, ¿qué configuración le vamos a poner a este? Bueno, como ya estamos haciendo el movimiento sobre el otro eje, estamos controlando el riel, este movimiento lo vamos a desactivar. Entonces le voy a poner aquí en aplicar. Y vamos a revisar a ver qué movimiento nos produce si lo movemos así. Y si no, bueno, pues hay que configurar algún otro parámetro, ¿no? Es lo que vamos a revisar. Entonces si yo le pico aquí a mover J7, como puedes observar, pues ya se está desplazando el robot ahora sí sobre el riel. Pero hay un pequeño error de configuración de que la bolita del N-Effector se nos mueve, ¿no?
Eso es como si estuviéramos moviendo o desplazando el robot en una posición física que realmente no la está alcanzando el robot. Entonces hay un error de configuración ahí con este eje, y bueno, pues habrá que corregirlo, ¿no? Hay que revisar en dónde. Entonces déjame regresar al robot a su posición home. Vamos a revisar el movimiento, cómo corregirlo. Entonces, ¿qué opciones tenemos aquí para corregir? Vamos a revisar en general cuál es la dirección del eje sobre el que nos estamos moviendo. Me dice que me estoy moviendo sobre el eje Z. Bueno, esto parece ser que no lo voy a poder corregir aquí. Link CAD. Vamos a ver a dónde le movemos. Vamos a ponerle aquí que gire sobre este. Vamos a revisar si esto nos sirve. Se está moviendo. Vamos a ponerle aquí 90. Se separa. Vamos a ponerle menos 90. Ahí ya se mueven los dos al mismo tiempo. Entonces pues ya está. Esa es la configuración que ocupamos. Ya se mueve el efector final. Bueno, lo que nos está indicando como efector final, al mismo tiempo que se mueve de forma física nuestro riel. Entonces, si ya encontré cómo se debe de mover, que era moviéndole la dirección a este eje, pues simplemente lo que voy a hacer es que ya voy a guardar y voy a bloquear. Entonces aquí bloqueamos, le ponemos a aplicar, y pues ya está listo nuestro robot para ser manipulado, ¿no? Puede ser una prueba más. Entonces vamos a mover el robot aquí de esta forma. Tengo presionado el otro, por eso no me deja. Ahí estoy moviendo J1. Estoy moviendo todo en modo joint. Estoy moviendo J2. Estoy moviendo J3. Perdón, me fui hasta J4. Ya ni sé ni lo que le estoy picando. El chiste es de que ya podemos controlar el riel. Eso era lo más importante. Entonces a partir de aquí podemos hacer algún ejercicio muy sencillo de los que ya hemos hecho anteriormente. Aquí es muy importante observar algo. Si yo al robot le cambio el movimiento de joint a un movimiento de tipo Work, por ejemplo, y yo desplazo aquí el robot, lo único que se mueve es el robot. Si yo trato de alcanzar una posición fuera del espacio de trabajo de mi robot, aunque teóricamente le acabo de extender el espacio de trabajo, desde el punto de vista de software me dice que el espacio de trabajo es este para mi robot. O sea, nosotros sabemos que físicamente lo extendemos, pero en cuanto a la configuración interna aquí de RoboGuide no me expandió lo que él conoce como el espacio de trabajo. Entonces, si yo trato de alcanzar una posición que no es alcanzable para el robot, no me va a estirar automáticamente el riel. Ahí tenemos que lidiar nosotros con esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero alcanzar una posición que le estoy indicando que se vaya para allá, lo más seguro es que voy a tener que hacer un movimiento en el riel para que esa posición sea alcanzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo, no sé, un 1500, y ahora sí puedo alcanzar una posición con mi robot y lo puedo manipular directamente como estaba yo acostumbrado a moverlo en el simulador. Bueno, pues ya, eso es un detalle que te quería mostrar. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a configurar un ejercicio de pick and place de un solo elemento muy sencillo con el robot, para hacer un ejercicio muy sencillo en donde voy a mover un objeto de una mesa a otra, en donde las mesas están en los extremos del riel, separadas pues aproximadamente 5 metros, ¿no? Eso es lo que voy a hacer.
Bueno, como puedes observar, preparé un ejercicio muy sencillo de pick and place utilizando el eje extendido. Hay unos pequeños detalles que te quería mostrar. Estoy muy acostumbrado a utilizar registros de posición y estamos acostumbrados a utilizar, bueno, pues puntos almacenados, posiciones almacenadas para que las visite el robot. Es parte de lo que hacemos aquí en programación del robot. Solamente te quería mostrar unos pequeños detalles, como te digo. ¿Cuál es el formato que tienen ahora, por ejemplo, los registros de posición? En este caso guardé un registro de posición home en formato cartesiano. Si observamos aquí en posición, nos muestra los datos. Voy a tener aquí los datos almacenados de posición X, Y, Z, WPR, pero tenemos una siguiente página. Cuando le picamos aquí a página, podemos observar que tenemos la configuración del eje extendido. En este caso el eje extendido estaba en 0, entonces tenemos ahí pues prácticamente toda la configuración completa, ¿no? Cuando estamos considerando eje extendido. Y en el caso de las posiciones, si yo me voy por ejemplo a una de las posiciones que visito en modo joint, le ponemos aquí en position y vamos a observar también aquí que tenemos los datos de la posición almacenada. Lo que los va a distinguir por ejemplo de otra posición en otro lugar del riel, pues es que tenemos la siguiente página de configuración, y en la siguiente página de configuración pues me está mostrando la configuración del eje extendido en 0. Si yo observo en una posición donde vamos a dejar la pieza, por ejemplo esta es una posición donde dejamos la pieza, vemos qué configuración tenemos, le ponemos en posición. Entonces observamos que tenemos ahí unos datos de posición X, Y, Z, WPR que dependen del user frame 0 y el tool número 1, que en este caso no configuré el user frame. Entonces si nos vamos al lado donde viene la página del eje extendido, vamos a observar que aquí teníamos el eje extendido en 5000. Entonces, bueno, eso nos va a distinguir una posición de otra dentro del riel extendido, pues con la segunda página de configuración de posición. Y bueno, era todo lo que te quería mostrar. Y ya nada más, bueno, pues voy a correr el ejercicio, la practiquita simple que hice. Voy a cerrar el Teach Pendant, y para que se observe bien, pues es un ejercicio de pick and place con el eje extendido, muy sencillo. El robot llega y toma la pieza en una mesa, camina sobre todo el eje y lo deja pues en la otra pieza. Esto nos puede servir, por ejemplo, el eje extendido nos sirve cuando queremos ahorrar en robots. A lo mejor con un solo robot podemos abarcar gran espacio de trabajo, mover una pieza de un lugar a otro. Si los tiempos no importan, bueno, pues lo resolvemos con un robot. Y esta sería pues la aplicación. Bueno, pues hasta aquí vamos a terminar con este video, esperando como siempre que la información que te estoy compartiendo te sea útil. Nos vemos por aquí en el siguiente. Hasta luego.